Perfecto. Bien. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar acá. Mi intención en este curso, la cámara está llena, es, bueno, está centrado en un artículo de 1959 de Gilles Robinson, que hace exactamente lo que dice ahí, pero bueno, en el curso entonces presentar completamente esto, o sea, aprender qué significa identidad definible aritmética y por qué es interesante, presentar qué son estos objetos, los anillos enteros, campos de números, que son objetos básicos en la teoría de números, y presentar también el artículo de Gilles Robinson, la demostración que hizo ella de este hecho. Se puede hacer aquí. Bueno, tengo índice rápido, pero voy a introducir, después les voy a dar una idea del plan. Entonces, lo primero, un poco de preliminares de lógica completamente informales. Vamos a trabajar con fórmulas, siguiendo las reglas que aprendieron en primer año de cómo se construyen las fórmulas en lógica. Tenemos una estructura que tiene suma y multiplicación, tiene 0 y 1, los neutros de cada una de las operaciones, y podemos escribir dentro de o refiriéndonos a esta estructura, fórmulas usando los símbolos que conocemos, ¿verdad? Usando el 0 y el 1, usando variables, podemos decir, no, existe un x tal que x más 1 igual a tanto. Tenemos que usar el símbolo x. Tenemos todos los que queramos. Tenemos todos los símbolos que conocemos, tenemos la igualdad, bueno, las operaciones mismas, cuantificadores y paréntesis porque hace las cosas más razonables. Y como les digo aquí, no voy a entrar en detalle exactamente. Estas son las reglas para construir. Todos conocemos cómo son estas fórmulas. Ahí hay algunos ejemplos. No sé qué significan. Puse símbolos nomás y me aseguré que estuvieran bien escritos a ese nivel. Y como menciono acá, vamos a dejar de decir en R para los cuantificadores porque son los puntos de espacio. Pero tenganlo presente. O sea, si estamos en un conjunto de R, puedo cuantificar en R, en ese conjunto. Eso. La gran restricción que quise ser distinta a lo que uno recuerda de la lógica. ¿Escucha? ¿Qué requiere tu estructura ahorita? En este momento nada, un serenillo nomás para tener suma y multiplicación. Después vamos a trabajar con algunos precisos. Entonces, ¿qué podemos notar? Con las fórmulas, solo a nivel de símbolos todavía no vemos qué significan. Bueno, podemos tener una fórmula, lo que dice aquí, sin variables libres. Les dije, quiero ser informal. ¿Qué quiere decir con eso? Que todo está cuantificado. Si aparece una letra X, está dentro de un paréntesis con un para todo X o un existe X. Si aparece una Y, también está cuantificada, etc. ¿Cómo está? Entonces, se encuentra una fórmula de este tipo, donde todas las variables están cuantificadas, lo podemos interpretar como una afirmación. Nos dice que algo ocurre, que existe un X que al cuadrado más 1 igual a 0. Y eso, bueno, eso es verdadero o es falso dependiendo de la estructura. En sí, una colección de símbolos, pero en una estructura, como lo digo aquí, en los complejos es verdad, en los reales es falso. Bueno, ahí puse lo natural, misma idea. Por otro lado, si dejamos cosas sin cuantificar, como acá, miren, ahí digo que existe una X, pero tengo una Y y una Z. Entonces eso define un conjunto. Todos los Y y Z que hacen que sea verdad. Por ejemplo, esa fórmula que dice ahí, dice todos los pares Y Z, tales que ahí le podemos sumar algún cuadrado para que sea Z. Entonces, como digo aquí, en los reales eso es menor o igual. Mientras que los complejos son todos los números, todos los pares. Y distintas estructuras pueden ser cosas más fáciles, más difíciles de describir. Hacia rayar, te va a pasar ya con las puertas. Entonces, hago esa distinción. Tenemos la fórmula, que son símbolos, y tenemos la interpretación, el significado que le damos dentro de una estructura específica. Y eso obviamente varía con la estructura. En el caso de la fórmula cerrada varía entre verdadero y falso. En el caso de algo que tiene variables libres, varía en qué conjunto define. Lo llamamos, bueno, nombre original, conjunto definible, aquello que se describe de esta forma, o sea, rayar.
Puede en este caso un conjunto definible ser, como aquí ven, todo el espacio, puede dar el vacío. Depende, usted, es la fórmula que esté bien escrita nomás y después vemos qué significa. Entonces, fíjense, eso es súper, por eso casi carente de significado, son una colección de símbolos siguiendo reglas. Entonces hago notar este nivel, por decirlo, de decisión, llamarlo algorítmica. Uno puede construir un algoritmo que le pasamos la sucesión de símbolos y nos dice si una fórmula bien escrita o no. Uno puede, dada una fórmula bien escrita, construir un algoritmo que revise si hay alguna variable libre o está esa fórmula cerrada. Todo esto es mecánico. Un algoritmo, un programa computador. Y el paso final, esa es la pregunta que no se podría hacer. ¿Podemos saber si algo es una fórmula? ¿Podemos saber si algo es una fórmula cerrada? ¿Podemos hacer el paso 3 y decir, determinar si una fórmula es verdadera? En una cierta estructura, obviamente la fórmula de por sí no tiene valor de verdad, pero decidimos una estructura. Podemos construir un algoritmo para esa estructura que le pasamos la fórmula y nos dice, esta es verdadera, esta es falsa, esta es falsa, esta es verdadera, etc. Este es el problema de la decidibilidad al que nos vamos a referir. Un primer ejemplo. No. Primero, después lo que les dije de qué significa la decidibilidad. Ah, no, aquí está el ejemplo. No lo vi. Entonces, ¿qué significa decidible? Lo que les decía, que una estructura tiene un algoritmo que le pasamos una fórmula bien escrita, cerrada, y el algoritmo de forma mecánica, en tiempo finito, nos dice, ah, esta fórmula es falsa. O no, esta es verdad. O sea, siempre nos da un resultado, no puede quedar pegado, no puede solo responder las verdaderas y las falsas, no. En todas tiene que terminar, en todas tiene que haber una respuesta. Entonces, tenemos un ejemplo trivial ahí. Toda una estructura finita, un anillo con 7 elementos. Podemos tomar las fórmulas que vi arriba y determinar si es verdadera o es falsa. Una tabla de verdad, o sea, dando todos los valores posibles porque son finitos. Haciendo la tabla de verdad y ver, bueno, si es verdad o no. Entonces, este es el caso trivial de una estructura decidible, un conjunto finito. Un caso no decidible famoso, donde han escuchado por lo menos el primer apellido en esta lista. Es que en el caso de los números naturales, no existe tal algoritmo. Aquí hay una historia porque todo el mundo conoce la indecibilidad de Gödel. Pero el resultado publicó Rosa. Pero hasta su artículo se llama Algunas consecuencias del resultado de Gödel y Kerr. Y dice básicamente, ya demostraron esto, pero no se dieron cuenta. Una expresión de este porte. Entonces, queda con los 3 apellidos. Y no lo voy a mostrar acá porque no tendría otro título de la charla, sería mejor eso. Pero sí lo vamos a utilizar. Entonces, en el caso de los números naturales, no hay un algoritmo, uno escribe una de estas fórmulas, no podemos tener un algoritmo que nos diga si va a ser verdadera o falsa las fórmulas naturales de forma mecánica en tiempo finito. Otro caso, los enteros. El cuarto teorema también es indecidible. Esta sí se la puedo mostrar usando el caso anterior, usando un teorema de Lagrange, que dice que todo número natural se puede escribir como suma de 4 cuadrados. Si no lo conocen, teorema de Lagrange. Entonces, esa fórmula que ven aquí es una fórmula abierta, tiene un parámetro n, define el conjunto de los naturales dentro de los enteros.
Si un número n satisface esa fórmula, es natural. Si un número es natural, satisface esa fórmula. Entonces, de alguna forma conecta el problema de z que estamos estudiando aquí, con el problema de los naturales que les mencioné en la diapositiva anterior. Entonces, imaginen la situación siguiente. Imaginen que tienen una propiedad de los números naturales y quieran saber si es verdadera o no. Algo de esta forma. Estoy con el borrador. Una propiedad de esta forma. En los naturales. Que quieran saber si eso es verdadero o falso. Ustedes, bueno, les dije, no hay algoritmo para los naturales. O sea, no podemos hacer, no hay un algoritmo que nos diga esto para todas las formas. Pero observen la siguiente construcción. Recuerden de la hoja anterior. Esta fórmula phi que define los naturales. Todo lo que cumpla esa fórmula phi son naturales. Solo podría ser lo siguiente. Aquí dice, todo natural z satisface p. Entonces eso lo vamos a escribir de esta forma. O sea, le digo, todo entero z, si es que es natural, satisface p. Aquí digo que existe un es natural y que hace algo. Bueno, aquí digo que existe un i, pero que es natural y que satisface lo que teníamos allá. Y aquí tengo otro para todos, así que puedo hacer la misma idea. Entonces, estas dos fórmulas dicen lo mismo. Que existe, o sea, para todo natural x, existe un natural y, tal que para todo natural z, se cumple p. Pero este lo dice, por decirlo como una fórmula en los números naturales. Este lo dice como una fórmula en los enteros. Entonces, dijimos que no existe un algoritmo que pueda decir si esto es verdadero o no en general. Entonces tampoco puede haber una acá. Porque no haríamos eso. Diríamos, tengo un problema en los naturales. Bueno, hagamos este proceso 100% mecánico para convertirlo en un problema en los enteros y usemos el algoritmo de los enteros. Conclusión entonces. Bueno, ahí el libro de la demostración. No hay algoritmo para los enteros. O se podría usar para hacer trampa y estar entre los naturales. Esto se llama reducir un problema de indecibilidad a otro. Sí, bueno, me dijeron que para este problema no hay algoritmo. Tengo teoría de otro problema. Entonces, invento una forma de resolver el imposible usando este otro. Como este es imposible, este también. ¿Sí? Estamos conectados. ¿Entero? Desapareció la vecina. Desapareció, cayó. Mira, es el otro teclado. ¿Es posible que se haya caído? Sí, no se ve. Ya, desapareció. Share screen. Voy a hacer un resumen rápido, les pido disculpas, no sé qué pasó. Sí, voy a hacer un resumen rápido. ¿Cómo escondo eso? Va a desaparecer solo, espero. Les pido disculpas. Entonces. Seguro que sí está. Empecé súper bien. Ahora sí Sí, ahora sí. Sí. Sí, pero yo creo que sí, porque decían en el chat que no se veía, entonces sabían que estaba hablando. Sí, decían no se ve, no se ve. Sí, ya, voy a empezar de nuevo, un poco más rápido por tiempo, pero les pido disculpas. Sorry. No les decía, decirme de repaso los que están acá.
¿Qué pasó? ¿Por qué está sentido? Ah, porque abrieron. Ya. Entonces les decía, tenemos las fórmulas de primer orden que se construyen con las reglas que uno conoce desde los primeros cursos de álgebra. Y como les decía, no voy a entrar en detalles técnicos de cómo se escriben, porque todos conocemos las reglas. Lo que sí es que los cuantificadores actúan sobre el conjunto global, la estructura que estamos trabajando. Existe un X en R para todo Y en R. Cosas de ese estilo. Más allá de lo que signifiquen, uno sabe que están bien escritas. No, te pido disculpas, no me da la gracia. Cada vez que abro se pierde el contacto acá. Entonces, les decía, las fórmulas se separan en dos grupos si es que tienen variables libres, es decir, no cuantificadas o no. Si no tiene variables cuantificadas, como este ejemplo de acá, pueden que la X dice existe un X, no sé por qué punto, si no me ven, es una fórmula que es verdadera o es falsa dependiendo en qué estructura se interpreta. Esa misma que dice ahí, que dice que menos 1 tiene raíz cuadrada, es verdadera en ciertos anillos y falsa en otros. Mientras que por otro lado, si algo tiene variables libres, define un conjunto, que son todos los valores de esas variables que satisfacen la fórmula, que también depende de la estructura que estemos mirando. Aquí está la cámara. Entonces, cuando uno define un conjunto de esta forma, se dice que es un conjunto definible. Y así de notar que saber si una fórmula es correcta se puede hacer algorítmicamente, pero encontrar el valor de verdad de una fórmula cerrada, esa es la pregunta interesante. Más que símbolo, ahí tiene significado. Entonces ese es el problema de la decidibilidad, si es que una fórmula es verdadera. Si tenemos un algoritmo para determinar si una fórmula es verdadera o no. Y como primer ejemplo le decía, una estructura finita es decidible porque el algoritmo es probar todos los valores. Decía, en los naturales no hay tal algoritmo. No hay un algoritmo que determine si las fórmulas sobrenaturales son verdaderas o falsas. Y eso se puede utilizar para el caso de los enteros, usando el hecho que cuando tenemos los 4 cuadrados, tenemos una fórmula que es verdadera exactamente en los números naturales. Entonces uno toma una fórmula en los naturales y la convierte a una fórmula con exactamente el mismo valor de verdad, pero en los enteros. Entonces, si hubiera un algoritmo para los enteros, se podría usar para los naturales y eso es ilegal. Y eso es lo mismo, pero escrito en látex. Ahora, el otro ejemplo, no se confíen, que en el caso de los reales es decidible. Uno podría pensar, bueno, dijimos que era decidible en el caso finito, bueno, finito es como trivial, y uno puede decir, bueno, ya no podemos probar cosas, una cantidad infinita de cosas en tiempo finito, entonces todos los puntos infinitos van a ser indecidibles. Falso. Existe un algoritmo, que uno le pasa una fórmula, cualquier cosa que uno podría escribir, y el algoritmo dice, esto es verdad o no es verdad en los reales. Y bueno, ese algoritmo es extremadamente poco eficiente, pero se ha mejorado en las últimas décadas. Y de hecho creo que se utiliza para algunos problemas como de geometría euclidiana. Típico de encontrar determinar si ciertas rectas se intersectan en un punto, bla, bla, bla. Uno puede escribir esto como un tremendo sistema de ecuaciones. La ecuación de la recta, la ecuación de la bisectriz, la ecuación de esto, y después quiere saber si ese sistema tiene solución o no. En R, bueno, hay un algoritmo. No hay que saber geometría. Tampoco se trata de esto en la charla, no les voy a explicar esto. Pero algunas observaciones, como digo aquí, el hecho de que los naturales estén contenidos dentro de R no es suficiente. Fíjense que en el caso de Z teníamos una fórmula que define los naturales. Ahí, entonces, con las fórmulas podemos decir que cierta cosa es natural o no. Aquí los naturales son un subconjunto, pero dentro de R no podemos cuantificar sobre ellos. No puedo hacer
hice muchas veces. Este paso que hice acá de saltar de un anillo a otro. Entonces, puedo tener unas fórmulas naturales y no tengo cómo decir las fórmulas reales. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, para tener indecibilidad no basta con subconjunto o algo así, o cardinalidad. No, necesitamos, para esta estrategia, poder definir una estructura, en este caso naturales, dentro de otra, con una fórmula. Entonces, ¿cuál es la idea de esta charla? Tenemos Euler Robinson encuentra una forma de definir los naturales dentro de toda esta estructura que les decía, campos de números, anillos de enteros. Entonces, primero voy a mostrar cómo obtener esta indecibilidad, estas definiciones, para dos ejemplos puntuales. El caso de un anillo, ZI, que es un anillo de entero, todavía no se lo define, pero es un anillo de entero. El caso de un campo Q, que es un campo de números, como ejemplos del método que utiliza ella. Después, una muy breve introducción a qué es un campo de números, qué es un anillo entero en general, qué propiedades tienen en común con estos ejemplos, qué propiedades tienen distintas, que son más generales, y después mostrar, usando esta nueva terminología, cómo en los casos iniciales que les mostré se generalizan para funcionar en cualquier campo de números, cualquier anillo entero. Esa es la estructura. Entonces empezamos con el anillo de los enteros gaussianos. Si no lo conocen, anillo entero gaussiano, te lo presento. Es conjunto de todos los elementos de esta forma A más BI, pero los coeficientes A y B son enteros. Es que no me están preguntando que se haya leído algo. ¿Todo bien? Esto nos da un anillo. Pueden verificar. La única verificación interesante es que el producto de dos elementos de esa forma es de esa forma, pero eso viene de pi cuadrado igual a menos 1, igual que en los complejos, a partir de los reales. Y lo interesante de este anillo es que es similar en varios sentidos a lo que conocemos de las enteras. Tenemos factorización, tenemos visibilidad, tenemos una propiedad teóricas más técnicas, tenemos como la división euclidiana, o el hecho de que todos los ideales son principales. Entonces podemos exportar una gran cantidad de terminología que usamos en Z a este anillo ZI. Podemos, la misma idea de divisibilidad. X divide Y, si existe K, tal que X por K igual Y. Textual la misma definición. Entonces, algunas propiedades que eran un montón, pero algunas propiedades que vamos a necesitar. La primera es que, ustedes saben, si le calculan el valor absoluto de un número complejo, tienen que sacar una raíz. Entonces, como estamos trabajando en enteros, eso siempre es peligroso. Entonces, no le vamos a sacar la raíz. Tomamos un entero gaussiano, miramos el cuadrado de su valor absoluto. A cuadrado más b cuadrado. Eso es un entero. Y como ven acá, entonces esto, como un número entero, vamos a usar la misma terminología de los enteros y tenemos varias propiedades si conectan ZI con Z. Aquí dos números enteros que se dividan en Z o se dividen en ZI es lo mismo. Por ejemplo, que todo gaussiano divide a su valor absoluto cuadrado. O que si dos números gaussianos se dividen entre sí, no entre sí son naturales. Si uno divide el otro, entonces en Z este valor, el absoluto cuadrado, te podemos tener el mejor nombre, se divide entre dos. Pero la gracia es que estos están en Z. Estamos en una estructura que conocemos mejor. Ya, como ejercicio.
está para el taller hoy día. Y muchas veces salen rápidamente las de la definición misma. Acuérdense de la definición de color absoluto, usando conjugados, etc. Entonces, el objetivo, ¿para qué le prestamos estructura? Para este teorema. Un caso puntual, la demostración de Julia Robinson en su artículo es mucho más general, pero tomar la demostración de ella y aterrizarla al caso de los enteros gaussianos. Vamos a construir una fórmula que la satisfacen exactamente los números naturales dentro de esta estructura. Entonces, vamos a concluir que esta teoría es indecidible porque dentro lo que vamos a definir a los naturales. Ahora, bueno, seguramente va a ser una forma de definir, pero noten que la idea de Lagrange no funciona. Pero la idea de sumar cuadrados no nos funciona cuando tenemos números complejos dando vueltas. Los cuadrados ya no nos garantizan tantas cosas. Entonces la demostración de Euler Robinson la voy a presentar a partir de un lema puntual que nos permite construir conjuntos definibles finitos. Ese va a ser el corazón de esta demostración. Fórmulas que sabemos que definen conjuntos finitos, pero que podemos controlar esos conjuntos. Y viene de este lema que ven aquí, una propiedad de la divisibilidad. Que dice aquí, dice, tomamos un número distinto de 0, que eso se puede decir como una fórmula, distinto de 0. Entonces miramos los números gaussianos que cumplen estas dos divisibilidades, a más 1 dividida b, a más 2 dividida b, también se puede decir con una fórmula. Decimos, existe un x tal que x por a más 1 igual a b, y además existe un y tal que y por a más 2 igual a b. Todo esto se puede decir en una fórmula. Y la gracia es que este conjunto que construyamos va a ser finito. O técnico, después en la demostración del teorema global van a entender por qué es tan importante. Pero también sirve para resaltar varias propiedades que nos van a interesar de los gaussianos para después explicarles qué es un anillo entero. ¿Cuál es la idea aquí? Bueno, algunas construcciones previas. Estos polinomios, los polinomios P sub C. ¿Se dan cuenta? P sub C de X es X más C, X más conjugado de C. Todos recuerdan el conjugado complejo. Entonces, si sacan las cuentas, es el polinomio de x cuadrado más 2 veces la parte real por x, más valor absoluto cuadrado, que no nos aparece. Entonces, todos los coeficientes son enteros. Entonces, ese polinomio, debería rayar en vez de apuntar, porque debería rayar con un lápiz, ¿no? Rayar con un borrador. Es un polinomio con coeficientes enteros. No viven en nuestro anillo gaussiano. Sus raíces sí, pero el polinomio mismo tiene coeficientes enteros. Notamos ahí algunas propiedades que, bueno, que menos c es raíz del polinomio sub c. Que si evaluamos el número natural, vamos a decir un número entero, entonces el polinomio nos va a dar simplemente c más n por c más n conjugado. ¿Verdad? Se reemplazan x por un número real. Creo que pasa al llevar. Si reemplazan x por un número real, entonces pueden pensar que todo este lado acá está conjugado.
Entonces les quedaría un número por su conjugado, valor absoluto al cuadrado. Entonces recuerden esa propiedad que les decía delante, que si un número gaussiano divide a otro, entonces sus normas cuadradas se dividen también. Su valor absoluto cuadrado se divide también. Entonces, como A más 1 divide a B, entonces PA de 1, que es valor absoluto de A más 1 cuadrado, divide a este. Y así mismo con la otra. Entonces pasa lo siguiente. Estamos diciendo que si, vamos a hacer, si un elemento A está en este conjunto, que les recuerdo, este era todos los A tales que A más 1 divide a B y A más 2 divide a B. Entonces, si tengo un elemento ahí, digo, entonces, este polinomio con valor 1 divide a ese valor absoluto cuadrado. Estos son números enteros. Y valor 2 también. Pero ¿qué pasa? Esto es un número entero, por lo tanto tiene una cantidad finita de divisores. Recuerden la condición en la que B no era 0. Entonces, tenemos cantidad finita divisores. A ver, si miramos todos los polinomios, como los que dijimos aquí, o sea, mónicos, de grado 2, evaluaban 1 dividen, o sea, evaluaban 1 son uno de estos divisores. Evaluaban 2 son otro de estos divisores. Tengo una cantidad finita. Porque si lo piensan, un polinomio mónico de grado 2 se determina con dos valores. P de 1 y P de 2. Entonces, para cada par de divisores hay un polinomio. Entonces, este conjunto de todos los polinomios P, tales que grado 2 mónico P de 1 divide a B cuadrado y P de 2 divide a B cuadrado, es finito. Por la finitud anterior. Les recuerdo, a veces que cada polinomio P sub C tiene a menos C como raíz. Entonces, este conjunto contiene a todos los polinomios P sub A. ¿Se cortó la luz? No, porque tengo luz. Primera observación, astuta. ¿Se cayó el computador? No, porque esto está encendido. Se quedó dormida. ¿Cómo se quedó? No hay que intentar comprender. Voy a asegurar que esté grabando. Dice que está grabando. No hay nadie chateando, así que no está en pánico todo. Está leyendo lo que estoy hablando, ya. Entonces, les pido disculpas, no sé si online vieron eso, de repente se apagó la pantalla. Misterio de la tecnología. ¿Qué le estaba diciendo? Estaba diciendo que los polinomios P sub A están contenidos en este conjunto y menos A siempre es raíz de P sub A. Entonces, si yo miro el conjunto todos los X tales que menos X es raíz de algún polinomio en ese conjunto, también es finito. Porque cada uno de esos polinomios tiene a lo más dos raíces. Pero hasta contenido. Por lo tanto, es finito.
con esta idea, pasar a Z, contar divisores en Z. ¿Verdad? Yo les dije que hay estas cosas en Z ahí que se parecen a Z, pero no sabemos, no siempre funciona bien lo de contar divisores. Pero no importa, porque estas divisiones son en Z, divisores enteros, porque PA de 1 es en... Entonces, bueno, aquí tengo escrito lo mismo, excepto porque este me lo tapa, pero es la misma idea. Bueno, si rayo, desaparece. La misma presentación, para que después la miren con calma. Entonces, después les voy a subir todo el documento. Hay hartas demostraciones que no voy a ver con toda la calma, etcétera, para que la puedan revisitar. Entonces, no me lo dice, es un lema. Donde que con esto pudimos construir un conjunto finito. Entonces, aquí viene el teorema. Le considera estas dos fórmulas. En la primera fórmula reconocemos la estructura del lema anterior. Ahí. Más una condición extra, que después voy a explicar, que no cumple. Y en la segunda fórmula, usamos la fórmula anterior. Noten que este bar phi aparece en varias partes. Y estoy diciendo, los números n que satisfacen psi son exactamente los naturales. La idea de la primera fórmula es el lema, para construir conjuntos finitos. La idea de la segunda fórmula, si la miran, es el principio de inducción. Fíjense, estoy diciendo una fórmula es verdadera para 0. Y después para todo A, si es verdadera para A, entonces es verdadera para A más 1. O A es igual a N, que queremos que sea natural. O sea, va a aparecer de alguna forma aquí la idea recursiva de los números naturales. Entonces, como queremos mostrar que define, queremos mostrar que todos los naturales satisfacen la fórmula y todos los que satisfacen la fórmula son naturales. Entonces voy a hacer la dirección fácil. Todos los números que satisfacen esta fórmula son naturales. Buena idea. Imagínense que tiene un número no natural que satisface esta fórmula. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener que existir una f, un g y un h que hacen que se cumpla esta condición con ese número 0. Entonces, la segunda parte, que es una implicación recursiva, dice, se cumple para A igual 0, entonces se cumple para A igual 1. Se cumple para A igual 1, entonces se cumple para A igual 2. Se cumple para A igual 2, se cumple para A igual 3. ¿Cuál es el problema? La fórmula phi sabemos que solo se puede cumplir por un número finito de valores de A. Entonces, este loop de ir para acá se cumple para un número, entonces se cumple para el número siguiente, no puede, en algún momento se tiene que cortar. Y lo único que lo puede cortar es este O. Que en vez de que se gatille esto, se gatille esa condición. O sea que en algún momento A valga N. Y como empezamos en el 0, en el 1, en el 2, en el 3, en algún momento alguien tiene que cortar esa fórmula. Tiene que ser si N no fuera natural, si N fuera 3,5 o 2 más I, A jamás lo chocaría. Entonces, esto sería verdadero para infinitos valores de A, contradiciendo el lema anterior. Creo que es Pollier que dijo que una técnica no es más que un truco que funciona varias veces. Creo que explica muy bien la descripción. Esto suena como un truco, pero se usa, entonces es una técnica. Esta es como una válvula de escape, el A igual N. No asegure si esta fórmula se cumple para algún número,
ese número tiene que ser natural. Pero cuidado, no nos dice que para todos los naturales se cumple, esa es la otra dirección. Entonces, aquí está lo que les acabo de decir. Escrito yo creo que más complicado, pero es la misma idea, ¿verdad? La única forma de evitar este falle es que en algún momento se detengan a iguales. La otra dirección, porque aquí dijimos, aquí hicimos la parte, por muy enredado que haya sido, era la parte fácil, porque no nos preocupamos de cómo un número satisface la fórmula sí o sí. Entonces, si es que satisface, pasa tal cosa. Pero al revés, tenemos que tomar un número natural concreto y mostrar que la fórmula sí, mala elección de letra, se satisface. O sea, que existan f, g y h que cumplen todo lo que dice. Entonces aquí dice, vamos a mostrar cómo construir f, g y h, f0, f0, h0, que hacen que esta fórmula Barfield sea verdadera exactamente para los valores que van de 0 hasta n0. Entonces hace esa recursión que les decía antes, sea que sea verdadero en 0, en 1, en 2 y en n0 se acaba. O sea que no pase n0 más 1, entonces está obligado a hacer n0 igual. ¿Cuál es el problema? El conjunto, el lema nos decía cómo construir un conjunto finito, pero ¿cómo garantizamos que sea justo el conjunto finito que se acaba en n0? Ese es el problema. Como digo, tomamos f0 igual a n0 más 2 factorial. Entonces, si miramos todos los números que a más 1 divida s factorial y a más 2 también, tenemos un conjunto finito por el lema que contiene a lo que queremos. Pero puede contener más. De hecho, va a contener más. O sea, algo muy puntual. I más 1. I más 1 divide a ciertos números enteros. Programa por taller. Entonces, A igual I, lo más probable es que esté en ese conjunto. ¿Cómo le decimos ya? ¿Cómo sacamos ese elemento del conjunto? Y ahí es donde entra esta parte que no hemos usado. O sea, el rol de ese es el trabajo de X0 y H0. Tomar el conjunto A que queremos, que contiene lo que queremos, y descartar esos elementos que no queremos. ¿Cómo se escoge G sub 0? Les cuento cómo, después les cuento por qué. Primero, va a ser un número bien grande, porque va a ser múltiplo de todas las restas dentro de él. A infinito. Entonces, tomo todas las restas de elementos distintos. Tenemos una tremenda cantidad de números. Buscamos un número natural que sea múltiplo de todos ellos. Además, y lo más probable es que el segundo venga gratis, pero hay que mencionarlo igual. Para todos los elementos de A, excepto el 0, vamos a buscar que este valor absoluto sea mayor que 2. Y eso se dan cuenta, o sea, en el paso 1 escogemos un G0, claro, que sea súper grande. Y si por algún motivo eso no cumple el punto 2, bueno, buscamos un múltiplo de ese G0 para que siga cumpliendo el punto 1 y sea aún más grande. Nada de lo que les digo aquí es imposible, el elemento existe. Acá, todo viene de que es finito. Entonces, ¿cuál es la gracia del punto 2? Voy a partir por ese. Bueno, si ese valor absoluto es mayor que 2, desigualdad triangular, ese valor absoluto es mayor que 1, lo que significa que esta cantidad, sea lo que sea, no es 1, no es menos 1, no es i, no es menos i. Problema del taller, esas son las únicas unidades en los océanos. Entonces podemos concluir, eso, no sé si alcanza a ver la línea, no divide. No es una unidad.
Ese es el rol de esa lección. Vamos a hacer un truco con unas factorizaciones. Queremos que ciertas cosas no van a dividir a otras o van a ser coprimas. O sea, si una de ellas es una unidad, no sirve mucho. Divide todo. ¿Cómo le decía? Ahora, ¿cuál es el rol de la primera? De la primera condición, de que G0 sea múltiplo de todas las restas. No, observen. Si P es factor primo de dos de esos elementos, bueno, divide la resta, divide esta cantidad de acá. Pero recuerden que G0 fue escogido para ser un múltiplo de X menos Y. Entonces, si P divide a G0, bueno, entonces P divide a G0. Pero si P divide a X menos Y divide a G0. Entonces, inevitablemente llegamos a que P divide a G0. Entonces, bueno, pasa si consideran, no voy a sacar una hoja para esto. P divide X G0 más 1 y P divide a G0. Conclusión, P divide 1. Entonces, con estas dos condiciones garantizamos que todos estos elementos son primos entre sí. Y bueno, con la excepción de 0 más 1, todos los otros, ninguno de ellos es una unidad. Todos verdaderamente tienen factores primos. Y todo esto, se cuenta, aquí no estamos apoyando verdaderamente el conjunto A finito. El conjunto A no fuera finito, no podríamos hacer esta elección desde cero. Y entonces, para terminar, tomamos que H0 sea el producto de... Noten, recuerden, tenemos todos los elementos de la forma XG0 más 1 con X en A. Pero dentro de A queremos separar este subconjunto del resto. Pero queremos poder eliminar los elementos que no están en ese subconjunto. Pero fíjense, este producto que ven aquí es el producto de todos los XG0 más 1 con X en el conjunto que queremos. Entonces, si un elemento está en el conjunto bueno, llamémoslo así, XG0 más 1 divide H0. Si un elemento X no está en el conjunto bueno, o sea, está en A, pero equivocado de A, XG0 más 1 no divide H0 por... son primos relativos. Eso es lo que termina la demostración. Ha pasado un buen rato, así que les recuerdo. Aquí. Les recuerdo la fórmula. Teníamos precisamente este factor de acá. La fórmula bar-phi, que noten, se evalúan todos los valores desde A igual 0 hasta que termina, pide que la cantidad A por G0 más 1 divida G0. Entonces, con este truco de acá, garantizamos que eso ocurre exactamente, o sea, que los valores que satisfacen son exactamente este conjunto, ni uno más ni uno menos. Para que lo miren con calma, como les digo, hay estas cosas aquí que parecen truco porque como que justo funcionan, pero se utilizan. La idea de tratar de escribir lo natural usando esta estructura recursiva
tener una función y decirle una fórmula, es decir, esta fórmula en A implica la misma fórmula en A más 1, tratar de codificar un natural en sí. Y esta idea de acá, de cuando ya tengo un conjunto finito, tratar de, y que tiene algunos elementos que quiero descartar, a partir de estos elementos finitos, como que cada uno genere un elemento nuevo y que sean todos coprimos entre sí. Entonces, puedo hablar de los, puedo escoger, estos son los que quiero, y escoger un número que sea el producto de ellos. Estos son los que no quiero, bueno, van a ser coprimos con esto. Entonces esto concluye, todo número natural satisface sí, por lo tanto, la fórmula sí define exactamente los naturales. Como les digo, esta es la idea de la demostración de Julia Robinson para el caso de lo que después vamos a conocer como un anillo de enteros. El otro caso que presenta ahí, se hacen consultas. No sé qué consultas acá, no sé si voy muy rápido, muy lento, muy forma, me dicen. Como les digo, después va a quedar disponible este material, y por eso mismo escribí las demostraciones. Me interesa que vean cómo se pegan todas las ideas. Un detalle más chico de por qué funciona lo pueden mirar con calma, me pueden preguntar después. Entonces, el ítem siguiente se pone más pesado, es los números racionales. La idea es la misma. Mostrar que Z se puede definir en Q. Ya vimos que los naturales se pueden definir en Z, entonces tenemos una transitividad, ¿no? Y llegamos a que podemos decidir. Entonces, note que aquí necesitamos un nuevo set de herramientas. Porque todo lo que expliqué recién se basa en divisibilidad. Y divisibilidad en Q no tiene sentido. ¿Verdad? De hecho, es parte, yo les dije antes que en R no se pueden definir los naturales. Y uno de los tantos motivos que se da, o sea, cierto, podemos decir que un número divide a otro, pero cuando todos los números dividen a otro, lo único que estamos diciendo es que un número no es cero. Entonces digo, X divide ahí, lo único que le estoy diciendo es que X no es cero. A menos que vamos a cero. O sea, no es muy expresivo, mientras que en los enteros o en los enteros gaussianos vieron como con dos divisibilidades logramos hacer que este punto fuera finito. Y con un poquito más de visibilidad controlar exactamente cuál conjunto finito. O sea, necesitamos expresividad, de alguna forma. Necesitamos que las herramientas que tenemos definan conjuntos, pero que no tampoco sean todo el espacio, o todo el espacio salvo dos puntos, o sea, así. Entonces, lo que tenemos en Q son formas cuadráticas. ¿Verdad? En Q tenemos cosas como, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual 3 no tiene solución. El ejercicio lo quieren mirar, es fácil en Z, pero veanlo en Q. Poco tiene solución en Q. O sea, afirmaciones de ese tipo. O sea, mirando sumas de cuadrados, formas cuadráticas en general, podemos lograr el mismo nivel de expresividad que hacíamos antes con la divisibilidad. O sea, construir conjuntos y poder manipularlos, poder asegurarnos que esto contiene esto, que es finito, o que no contiene esto de acá. No van a ser todo o nada, como lo sería la divisibilidad. Entonces, es bastante más técnico. Más probable que conocieran más cosas de la divisibilidad que expliqué recién, que de la forma cuadrática que voy a hablar más adelante. Pero vamos a partir con convenciones, la notación, la definición, como lo quieran ver. Vamos a generalizar un poco la idea de congruencia módulo número a racionales. Aquí estoy mintiendo un poco en el sentido de poner Q aquí arriba. El mismo lápiz. No es exactamente todo Q, pero vamos con calma. ¿Cuál es la idea? Si tengo un número racional, todavía puedo
hablar de divisibilidad de alguna forma, si es que me aseguro de no estar usando un factor que esté en el denominador. Entonces, si, como digo aquí, si B y N son primos relativos, entonces N dividido a Q significa que N divide A. De alguna forma, el factor primo, si no está abajo, no me importa. No importa que esté abajo. No son los factores primos que estamos mirando en el módulo. Entonces, un ejemplo aquí, lo tienen módulo 7, 5 medios igual a 6. Y ven la resta y esa resta les da 7 medios. Ahí ven, 2 es coprimo con 7, entonces el primo no está dividiendo. Esa es la parte crucial. Que el primo, o los primos, si es que nuestro módulo es compuesto, no esté dividiendo. Mientras no esté dividiendo, el denominador no nos importa. Entonces aquí, pues digo, no es exactamente a todo Q, sino que es al subconjunto de Q, cuyos denominadores son coprimos con el módulo. Entonces esto nos va a permitir dos definiciones. Vamos a mirar con calma. Que tenemos el tiempo porque hay que mirarlos con calma. Primera definición, clase periódica. Primer ítem. No lean el segundo ítem. No. Damos P'. Entonces decimos que A es equivalente a B, está en la misma clase periódica. La idea, primero la idea. Quiero mirar si es que A dividido B, la fracción A sobre B, es un cuadrado módulo potencias de P. Esa es la mentalidad. Que A sobre B sea un cuadrado. Ahora, como les decía, no quiero primos en el denominador, no quiero que el primo aparezca en el denominador. Entonces puede que sea necesario multiplicarlo por una potencia de P. Pero note que es una potencia par. Entonces eso no afecta el hecho que sea un cuadrado. Lo único que hace eso es asegurarnos, miren, no hay primos abajo porque no tenemos la idea de congruencia con primos abajo. Y noten la condición cuadrado para todas las potencias de P. ¿Otra vez esto no lo lee para despertar? Qué extraño. Bueno, pero yo sé que no es grave. ¿No? Es extraña, es bastante difícil de verificar para todo N. Pero quiero primero enfatizar eso. El K es un fin administrativo, llamémoslo así, para que no esté dividido P. No afecta, de hecho, una vez que uno coloca una potencia suficientemente grande de P, para que no esté en el denominador, no importa más. Podemos usar una más grande, una más chica. Ya quiero mostrar aquí una. Voy a volver a esta hoja. Pero, un caso sencillo. 2 no es equivalente a 1 no está en la misma clase 3 ádica, porque uno puede ver que 2 sobre 1, que es 2, no es cuadrado. Vamos a hacer trampa, no es cuadrado así. Módulo 3. Entonces ya en el módulo 3 se acabó, no hay para qué seguir por la boca. Entonces uno podría decir, bueno, la definición decía que existe un K. Uno se podría poner ingenioso y decir, pero lo voy a multiplicar por 3 a la 8. Bueno, 3 a la 8 por 2 sobre 1. Entonces ahora eso sí es un cuadrado módulo 3 porque es 0. Bueno, pero lo que ustedes ven que no es un cuadrado.
módulo P a la 9. Por eso el K es un fin administrativo, no nos afecta realmente simplemente para evitar división. Uno no puede hacer trampa escogiendo un valor distinto acá. Y de hecho la definición, perfectamente, en vez de decir n mayor o igual a 1, se podría cambiar a n mayor o igual a algún n0. O sea, suficientemente grande. El segundo ítem, que a primera vista no tiene absolutamente nada que ver, dice que la clase infinita. A son equivalentes a la clase infinita si es que tienen el mismo signo. Hacia el final les voy a contar por qué son parte de la misma definición, qué tienen que ver. Como por esa diapositiva. Así que queda sobre. Entonces, para no andar hablando de todos los casos, notación. P1 igual a infinito. Vamos a abusar de una notación bastante. Vamos a decir que es un primo o que es infinito. Si es un primo, la definición es esta idea de la clase módulo P a la n, que son cuadrados en todas las potencias de P. Si es infinito, es que tengan el mismo signo. Esto es del taller. Es una relación de equivalencia. Se lo pueden mirar, como digo, lo vamos a mirar en el taller. Algo más les iba a comentar. Sí, lo voy a mirar después de esta. Suena una definición bastante pesada porque dice para todos los n. Entonces, claro, uno puede darse cuenta sin grandes complicaciones que, no sé, 8 es de la misma clase peádica que 2 para todo P, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, 8 sobre 2 es 4. Y 4 es un cuadrado módulo todo lo P. ¿Por qué es un cuadrado? Z. Pues no hay mucho más que decir. Un cuadrado módulo todo, en realidad. Porque es un cuadrado, punto. Pero no siempre es tan trivial. No sé, una observación. Se pueden mirar, sale, se pueden deducir de uno de los ejercicios que está en el taller. Por ejemplo, que menos 1, 5. También es un hecho. Dato. Y ver que menos 1 es un cuadrado módulo 5 a la n, para todo n, no es tan directo. Porque es un cuadrado módulo todas las potencias de 5, pero siempre cuadrado un número distinto. ¿Verdad? 2 al cuadrado es menos 1 módulo 5. 7 al cuadrado es menos 1 módulo 5 al cuadrado. Y voy a poner puntos suspensivos porque no me sé que sigue. Pero existe. Entonces no es tan inmediato. Además que hay un número primo que da problemas, que es el 2. Porque elevado al cuadrado es elevado a 2. Entonces pueden pasar cosas como esta. Como que, acordarme bien, claro, el 6 es un cuadrado módulo 2, pero 6 no es un cuadrado módulo 4. Como que nuestro plan de vamos a ir a todas las potencias duró exactamente una potencia. Mira, y después cuando veamos todo lo que les voy a hablar de campos de número, anillos enteros, puede pasar a nivel más delicado, o sea, puede avanzar un rato y después caer. Porque recuerden, ser un cuadrado baja. O sea, si alguien es cuadrado módulo P a la 5, también un cuadrado módulo P a la 4. De hecho, es la misma raíz cuadrada. Y módulo P a la 3, módulo P a la 2 baja. Pero subir es el paso delicado, no siempre ocurre.
El mayor problema, como les digo, es el 2, porque no es comprimo con el 2 de elevado al cuadrado, entonces aparece 2 veces y causa problemas. En el caso impar, como 5, hay un resultado más bonito, están en el listado. Está lleno. Se los voy contando más adelante. Por ahora la definición oficial tiene él para todas las potencias. ¿Sí? Ha pasado que, por ejemplo, se piensa que un número, si es cuadrado, módulo de otro número, ya que nunca se ha encontrado un caso donde no sea cuadrado, pero después, no sé, con herramientas computacionales se descubre que no lo es. Como que, así como nos duró un paso el de 6, ha pasado que ha durado mucho y después se cae. Con cuadrados, no realmente, porque las herramientas, o sea, muchos de los teoremas vienen de antes de que se trabajara con anillos muy complicados. Ha pasado con otras factorizaciones. De hecho, hay un caso histórico famoso, nunca me acuerdo de quién, que llegó a la Academia de Francia con la demostración del último teorema de Fermat. Pero estaba asumiendo factorización de algo similar, o sea, que el módulo cierto primo iba a haber una factorización y no había. De hecho, su demostración solo sirve para ciertas potencias en las que, entonces, pasa eso, que él creía que había una factorización que no existía realmente, pero con cuadrados, no, porque como que las herramientas se desarrollaron casi al mismo tiempo que la escritura. No que yo sepa. Segunda definición, porque esa no es muy fácil. Ya. No, nuevamente la misma dicotomía, partamos por la primera. Este es un símbolo. ¿Se recuerdan cosas como el símbolo de Yen? De la reciprocidad cuadrática. Va en la misma idea. De hecho, también toma los valores más y menos 1. Y también está relacionado con cuadrados. De hecho, están relacionados. Pero lo podemos definir sin apelar ahí. La idea es la siguiente. Todavía estamos pensando en cuadrados, módulos, potencias de P. Entonces, lo que estamos mirando es si con estos números A y B podemos hacer que una expresión de esta forma sea un cuadrado en todas las potencias de P. Un cuadrado no nulo, porque bueno, va a dar el 0. De hecho, al igual que el anterior, de hecho, aquí es más crucial, yo podría cambiar este 2 por n0. De alguna en adelante, no me importa si es que hay un número finito de ceros al inicio o lo que sea. Lo importante es que no sea constante igual a 0 al inicio. Entonces, si podemos, con esta forma cuadrática, coeficientes A y B, representar cuadrados en todas las potencias de P, decimos que el símbolo de Hilbert de ahí vale 1, para el mismo P. En caso contrario, decimos que vale menos 1. Como estamos también viendo un cuadrado, apelan las mismas consideraciones de antes. En algunos casos, para algunos primos, se puede encontrar encontrando un par de valores y a constante teorema sube a todos los otros primos. Para otros, en particular el 2, no es tan claro. Y también, como antes, hay una segunda definición para el P igual a infinito, que no parece tener absolutamente nada que ver. También tiene que ver con los signos. En el caso de la equivalencia periódica, el caso infinito era que fueran del mismo signo. En el caso del símbolo de Hilbert, es que alguno de ellos sea positivo. Todo va a tener sentido, pero necesito más tiempo.
De hecho, hay resultados no voy a usar aquí porque no vamos a entrar en tanto detalle, pero el cálculo del símbolo ABP se puede reducir a reciprocidad cuadrática, o sea, al símbolo de Legendre, una fórmula más o menos, con el típico -1 elevado a algo módulo 4, etc. Y aquí con la propiedad, también para que lo miren en el taller, este símbolo, ¿cómo puedo decir esto? No depende realmente de los números, sino de sus clases periódicas. Yo puedo cambiar si a 1 es equivalente a 2, yo puedo cambiar a 1 por A2 y el valor del símbolo no cambia. Ahí, en ambas definiciones, para que vayan notando, al final voy a tratar de cerrar todo esto. En ambos casos estamos mirando no módulo P, sino módulo todas las potencias de P. En ambos casos no nos interesan las primeras potencias, sino nos interesa la cofinalidad, o sea, de cierto n en adelante. En ambos casos, estamos cumpliendo una sucesión. Cuando uno estudia una sucesión para convergencia o lo que sea, no le importan los primeros valores, importan los últimos valores. Resultados previos. Esta y la hoja siguiente son resultados que vamos a leer. Algunos son famosos, algunos son muy complicados. El primero, que según su página de Wikipedia, es equivalente a reciprocidad cuadrática. Yo encontré una sola dirección de mostrar, la otra estoy buscando alguna referencia. Casi todos están en alemán, desafortunadamente. Dice que, fijamos A y B, hacemos la multiplicación corriendo sobre todo P, incluyendo el infinito, ese producto es 1. Les recuerdo, esto solo toma los valores más y menos 1. O sea, lo que aquí dice realmente es que, lo voy a escribir acá, me salgo el tiro al frente, ABP es igual a -1, una cantidad par de veces. Bueno, infinita. Bueno, obviamente si es par es finita, pero lo voy a poner igual. Eso es lo que dice. El hecho de que se pueda multiplicar siquiera es porque es una cantidad finita. El hecho de que dé un resultado positivo es porque es una cantidad par. ¿Cómo? Después lo va, pero no molesta la. El siguiente en sí no es tan importante en la teoría de números como la anterior, pero es una consecuencia de un teorema importantísimo, teorema Hasse-Minkowski, que al final les puedo contar a grandes rasgos qué dice. Esa cuenta nos da una condición necesaria y suficiente para que esta forma cuadrática en 3 variables tome o no un cierto valor racional. Ese es súper potente. Les decía, nuestro objetivo es construir una fórmula para definir enteros. Tal como en el caso anterior, la gracia del caso anterior construíamos con divisibilidades, etcétera, un conjunto y lo moldeábamos. Decíamos, va a ser finito, va a tener estos elementos, chuta, tiene algunos elementos más. Apuntamos la fórmula para eliminar esos elementos. Necesitamos un control. Aquí, a priori uno dice, una ecuación polinomial en 3 variables. ¿Cómo vamos a tener
tanto el control. En una variable uno lo pediría. Bueno, tenemos la condición se relaciona con las dos definiciones que les di. Se relaciona con mirar los valores de P, donde el símbolo vale -1, que ya sabemos que es una cantidad finita. Y par, que también vamos a usar el par, pero para esto no importa más el finito. O sea, hace una cantidad finita de verificaciones. Y hay que verificar que no se cumple esta relación p-ádica entre el racional que queremos verificar, o sea, que queremos representar, y un número concreto, porque A y B los vamos a tener. Ya os digo, el primero es reciprocidad cuadrática versus Hilbert. El segundo, una consecuencia, un tremendo teorema sobre formas cuadráticas en general, más que sobre esta específica. Y el tercer resultado que queremos usar, para que lo conozcan. Ok, that's not never the sign. ¿No ha detenido la grabación? Bueno. Ojalá que... Consultar si te escucha. Sí, me confirman que me escuchen, que me salió un aviso de que el internet quiere dejar de ser tan buena onda. Hubo un momento en el que no se escuchó, ¿Ya? pero ahora sí, otra vez. ¿Algo se perdió, por decirlo de nuevo? Como por 3 segundos, sí. No, 3 segundos lo pueden verlo en el blog. Entonces, el tercero, queda su propio título famoso, tiene una asociación. Si nunca lo han visto así, esto que ven acá, ustedes lo conocen como una asociación aritmética, ¿verdad? Tenemos todos los números congruentes a D módulo A, o sea, tenemos D, D más N, D más 2N, D más 3N, D más 4N, D más 5N al infinito. Condición es que N y D sean coprimos, porque si no habría un factor común. Teorema de Dirichlet, existen infinitos primos que satisfacen. Eso, o sea, lo que dice ahí, en toda progresión aritmética hay infinitos números. Es mucho más potente de lo que vamos a necesitar realmente usarlo aquí, pero lo vamos a necesitar. Entonces, quiero contar cuál es la idea de la demostración. Primero, antes de empezar, como ven hay varios lemas que les tengo que contar. Algunos les dije esto es, no se los puedo mostrar, me escapa mucho. Otros sí les voy a dar una idea de la demostración, algunos se los voy a mostrar con detalle. Pero primero creo que hay un esquema de qué es lo que queremos hacer. Muchas, no importa tanto el lema mismo, porque es solo para demostrar esto. Pero por ejemplo, el énfasis está en la técnica de demostración o en cómo se conecta. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Lo que les decía. El lema de Hasse nos permite controlar súper bien una forma de la que les decía, el x cuadrado menos ai cuadrado menos bz cuadrado. ¿Qué valores son representados por esa? O sea, para qué valores de q existen x y z y para cuáles no. Entonces, ese va a ser como nuestro corazón de la fórmula para definir los enteros. El problema de la fórmula de Hasse es que tenía esas condiciones que decía, pero solo para los, hay que verificar para cada uno de los primos, tales que el símbolo de Hilbert de A y B valga -1, hay que verificar que U menos AB no estén en la misma clase p-ádica. Entonces necesitamos algunas cosas para controlar eso. Entonces, si ponemos números al azar, más encima, ustedes vieron, las dos definiciones usan torres infinitas en potencia de P. No llegar y dar valores. Entonces, ¿qué vamos a tener? Primero, vamos a construir una condición suficiente para poder garantizar que los números están relacionados por la relación trivial p-ádica.
que van a consistir en dos congruencias. Vamos a pasar de todas las potencias de P a dos congruencias de sí. Entonces nos va a poder encontrar rápidamente algunos valores que sí están relacionados. Y después, lo que vamos a hacer, vamos a... Necesitamos saber para cuáles valores esto vale menos 1, porque eso pide fase. Pide en todos los valores donde vale menos 1 que verificar algo. Entonces vamos a poner una condición necesaria sobre. Y ya va a ser finita, o sea, va a ser... ¿Quieres saber cuál es el valor de P vale menos 1? Bueno, tiene este conjunto infinito de verificarlo. Después, el mismo de aquí, las cosas están importantes. Después vamos a empezar a ver cómo construir A y B. Ustedes vieron, el teorema de Hasse dice una forma cuadrática de esta forma. Queremos que eso sea igual a Q y tenemos las condiciones. Pero no vamos a tirar cualquier A y cualquier B, porque no queremos cualquier Q. Queremos algo preciso. Entonces vamos a ver cómo para ciertos valores de A podemos hacer que los valores tomen cierta cantidad. Después, para ciertos valores de A y B, exactamente todo. O sea, para este valor de A y para este valor de B, exacta, aquí está la lista exacta de los valores donde el símbolo vale menos 1. Y la gracia es que esto va a ser parametrizado, o sea, voy a dar la regla, podemos cambiar el valor de A usando, por ejemplo, el valor de A lo usamos múltiplo de 3, ahora vamos a hacer que sea múltiplo de 5. Y movemos un poco la lista, o sea, tenemos control completo. Aquí de hecho se usa Dirichlet, no lo puse en el dibujo porque está junto al su uso, puede que ni se den cuenta si lo hago rápido. Y con todo eso, la idea de utilizar aquí Hasse va a depender de, o sea, lo que vamos a hacer, dice, todo esto lo estamos diciendo con primos, ¿no? Que en un primo P pasa esto, en un primo P vemos un módulo P, etc. Nuestro objetivo es definir un número enteros. No vamos a construir, o sea, sí, pero a priori no vamos a hacer una fórmula que esta fórmula es verdadera para lo entero y para el valor no entero. Vamos a trabajar por primos. Vamos a decir, vamos a dar un primo P. Vamos a construir una fórmula que va a ser verdadera para los números cuyo denominador no sea divisible por 1. Y después vamos a cambiar el primo P por otro. Y vamos a cambiar el primo por otro. Vamos a hacer una intersección de todo esto. Vamos a encontrar los números racionales, los números enteros dentro de los racionales, primo por primo, eliminando los denominadores. Entonces, el primer lema, como digo, es bastante potente, porque nos da dos condiciones para saber cuándo hay equivalencia pédica, y también la demostración de por sí, de hecho la demostración no podría hacer, es más importante que el resultado. Lema. Lo tengo escrito para que también tengan la demostración, pero quiero hacerlo con calma porque, te digo, es importante. Entonces, si A no es 0 módulo P cuadrado, y A es B módulo P a la cuarta, entonces A obviamente P', ¿verdad? El P infinito no, pero el P infinito es
mirar los signos, así que no necesitamos un gran gradient. Ya. Antes de la marcación les hago notar, nos va a servir bastante desde el punto de vista de la fórmula, desde el punto de vista de las demostraciones, porque son dos condiciones finitas. La primera idea de la demostración, la primera idea aquí es notar que como A no es 0 módulo P cuadrado, A tiene a lo más un factor P. Y B tiene la misma cantidad de factores P que A. ¿Verdad? Entonces A sobre B no tiene factores P. Ni arriba ni abajo. Se cancelan, si es que los hubiera. Eso es útil porque, ¿se acuerdan que en la definición de la clase yo les decía, necesitamos multiplicar por una potencia de P para cancelar los factores? No lo vamos a hacer porque no hay factores que cancelan. Entonces nuestro objetivo ahora es mostrar que A sobre B es un cuadrado módulo P a la N, ¿verdad? Para todos los N en natural. No necesitamos la potencia de P que nos ayuda. Eso es lo que queremos mostrar, que cierta cantidad es un cuadrado. Lo que vamos a hacer va a ser, un segundo que están copiando. Voy a empezar aquí, después voy a escribir de nuevo este mismo polinomio en la otra hoja, porque están anotando. Vamos a mirar este polinomio, f de x igual a x cuadrado menos ab. Porque ser un cuadrado módulo algo, es decir, que evaluado en algún valor preciso, esto nos va a dar un múltiplo del módulo. Entonces, les vamos a notar, por ejemplo, que f de 1, por este dato de aquí, f de 1 es divisible por p a la cuarta. No es la forma más cómoda de escribirlo, pero... Entonces, esta es una forma extraña y grande de decir 1 es raíz cuadrada de a sobre b módulo p a la cuarta. ¿Cómo hago esto? Aquí. Los que han tenido clases conmigo saben lo que estoy tratando de hacer. No sé si funciona. Continúo. Entonces, nuestro objetivo es mostrar que bueno, ahí tiene una raíz cuadrada, módulo, todas las potencias de p. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a construir a partir de una sucesión omega sub n que cumple las propiedades siguientes. Lo primero es que f de omega sub n, estas soluciones son múltiplos
de potencias cada vez más grandes de P. Que eso es lo que queremos, ¿no? En ese caso, esta sería la solución de raíces cuadradas. Y el segundo punto necesario para la inducción es que omega n sea congruente a 1 módulo p cuadrado. Esa no la necesitamos para la conclusión, pero la vamos a necesitar en los pasos intermedios. Entonces, le vamos a notar, el primer punto es lo que queremos. El primer punto nos asegura que cada uno de estos, el omega sub 8, es la raíz cuadrada hasta, no sé, p a la 20. Pero no importa, después omega sub 9 va a ser la raíz cuadrada hasta p a la 25. Y así, ninguno es necesariamente raíz cuadrada en toda la torre. Puede que no lo tenga. Pero todas estas son, y como tenemos una solución infinita, vamos a tener la definición que queríamos. Vamos a decir a sobre b es un cuadrado en todos los módulos. Entonces, que los f de omega sean múltiplos cada vez más grandes, todos los omega sean 1 módulo p cuadrado, y les hago notar que omega 0 es 1, porque aquí tenemos el caso inicial. Bueno, es divisible por una potencia, en este caso p a la 4, y es congruente a 1 módulo p cuadrado, sí. Siguiente. ¿Puede que esto les suene conocido? Puede que no. Método de Newton para encontrar raíces, aproximar raíces de polinomios. ¿Qué está haciendo aquí? Es una muy buena pregunta, pero ¿funciona? No, si de hecho funciona por los mismos motivos, eso van entiendo. Pero personalmente lo encuentro muy interesante porque no. Hasta el hecho de que aparezca una derivada suena extraño. Esto es. Bueno, yo lo vi en cálculo numérico hace muchos años. Y no me acuerdo demasiado, pero esa es la idea, uno lo usa para aproximar raíces. Son los polinomios x cuadrado menos 2. Toman un valor cercano a raíz de 2 e iteran así y empiezan a aproximar el valor numérico de raíz de 2. En los reales, en los racionales. Aquí es un concepto completamente, que parece completamente distinto. Más adelante les voy a contar hacia el final cuál es la gracia. Por ahora veamos que funciona. Entonces, estamos haciendo una idea inductiva, ¿verdad? Vemos que funciona para omega 0. Le estoy diciendo, así se construye el omega siguiente. Entonces, notemos, miremos esa fracción. Omega, f de omega n, dividido f' de omega n. Les recuerdo por construcción, estamos haciendo una inducción, f de omega n es divisible por una potencia suficientemente grande de p. O sea, esto de aquí es p a la r, por buscar sk, no nos va a molestar. Mientras que aquí abajo, bueno, es un polinomio cuadrático, todos conocemos la derivada de x cuadrado. Les hago notar algo. Si p es imprimo impar, esta cantidad es divisible por p r veces. Porque omega n, les recuerdo, por construcción, no es múltiplo de p. Ahora, si p fuera un primo par, también conocido como 2, hay uno abajo. Entonces, ¿qué podemos asegurar a ciencia cierta? Esto es divisible por p a la r menos 1. Vamos a la segura.
Es un solo caso, pero es. Pero cero, nuestra inducción en el caso omega 0 igual a 1 comienza con R igual a 4. ¿Qué significa eso? Significa que omega n más 1 menos toda la fracción si lo miramos módulo p cuadrado, esto es 0. Porque esto es divisible por al menos p al cubo. Porque partimos en el r igual a 4 y vamos a ir creciendo con el 2. Entonces, ese factor es 0. Entonces concluimos que módulo p cuadrado, todos los términos que vamos en la sucesión tienen la misma clase de congruencia. ¿Qué clase de congruencia? 1. Porque así partimos. Entonces demostramos el primer punto. El punto que no tiene, que no es lo que queremos, pero partimos por él. Ahora, la parte interesante, la de la división, de que al evaluar el polinomio, que está divisible por potencia más alta. Miremos f de omega n más 1. Podría simplemente evaluar y calcular el cuadrado, pero tenemos tiempo. Y esto nos va a ayudar a conectar con el caso general de esta demostración, que es muy interesante, muy potente. Entonces voy a escribir esto de esta forma. Bueno, la segunda derivada dividido 2 es 1, así que no lo voy a anotar. Y se acabó con un problema de grado 2. Entonces esa es tu serie de tareas. Entonces si evaluamos, recordando, lo voy a escribir aquí, omega n más 1 era omega n menos la... De hecho, esta es la misma idea de por qué funciona el método de Newton para aproximar. Porque bueno, en funciones reales también tenemos teorema Taylor. Entonces cuando reemplazamos, nos queda f de omega n menos f de omega n más la fracción al cuadrado. Entonces tenemos una simplificación aquí. Y esa fracción ya la estudiamos. Dijimos que la fracción es divisible por p a la r menos 1. Pero está al cuadrado. O sea, esta expresión al cuadrado, divisible por p a la 2r menos 2. Ya tenemos que p a la 2r menos 2 divida f de omega n más 1. Y bueno, estamos listos porque r, lo recuerdo, empezamos en r igual a 4. Entonces, esta potencia que divida f de n más 1 es mayor, revisa, ¿dónde lo tengo? Lo anoté aquí, que la potencia PR, que es la que divide el f de omega n. Eso. Y eso es lo que queríamos. Ojo, potencias cada vez más grandes. No vamos necesariamente subiendo de 1 en 1, pero no importa. No, me salté mucho.
Entonces, tenemos aquí la forma recursiva de construir, en este caso, la raíz de A dividido B. Empezamos con el valor conocido en la potencia P a la 4, que era 1. Y usando esta recursión podemos encontrar las raíces en potencia más alta. De hecho, este mismo método, ¿se acuerdan lo que les dije antes de cuáles eran las raíces cuadradas de menos 1 módulo 5? Potencias de 5 pueden hacer raíz. Empezar por uno que conozcan y aplicar esta iteración y construir esas cuantas y le van a ir saliendo las raíces en los módulos potencias más altas de P. Digo, esto es mucho más potente que el lema que les estoy contando aquí para encontrar clases teóricas entre dos números congruentes entre sí módulo P a la 4. Esto nos da un control sobre la torre de potencias de P. Porque, noten, aquí yo lo hice para un polinomio específico, para encontrar raíces cuadradas. Pero esto funciona mientras exista desarrollo de Taylor. No funciona por lo menos para todos los polinomios. Bueno, un poquito a veces con algunas algunas divisibilidades, ¿verdad? El problema a veces puede ser la derivada, ¿verdad? Aquí como es cuadrático, la derivada nos dividía por 2. Por eso tuvimos que empezar el módulo P a la 4, para asegurarnos que aunque dividamos no bajemos mucho. Si estuviéramos trabajando, por ejemplo, módulo con el primo 3, no necesitamos una potencia tan alta. Podríamos empezar con P cuadrado. Pero claro, necesitamos un teorema que funcione para todo P. Esto es un caso particular donde se conoce como el lema de Herschel, que está enunciado en el taller, que se demuestra siguiendo esta idea, si quieren el desafío de demostrarlo, siguiendo esta idea. De hecho, en algunos puntos yo lo he encontrado como Newton-Jensen, que me da mucha risa porque ciertamente no se conocieron. Hay como 3 siglos. Pero es porque esta idea es de Newton. Al reemplazar con esta expresión, desaparecen los 2 primeros términos del desarrollo de Taylor. Entonces, empezamos al tiro por el cuadrático. Entonces, aseguramos que esta fracción es, en el caso del Newton, pequeña. Bueno, al elevado al cuadrado se hace aún más pequeña. Y los términos siguientes de Taylor, hasta elevado al cubo, a la cuarta, es aún más pequeña. Entonces, estamos aproximando un valor. En este caso no queremos pequeño, o quizás sí, vamos a ver más adelante, pero lo que queremos es divisible por P. Entonces eso es lo que aseguramos, y el elevado al cuadrado es más divisible por P aún. Y si hubieran potencias con grado más alto, más divisible aún por P, esos factores. Eso sumando, perdón. Entonces este tema, por supuesto, el enunciado lo vamos a usar más adelante, hoy ya se les haya olvidado, pero de aquí quiero, si se van a quedar con algo, quédense con la idea de la demostración y la utilidad de subir toda la torre de potencias de P con esta sucesión recursiva. Y lo logramos pues. Sí, el enunciado lo tenía después. ¿Lo quieren mirar con calma? Ahí está. Misma idea. La principal diferencia es que aquí la X es minúscula, pero me parece que el resto es igual. Se ha dado la observación de los factores P, el polinomio, vamos a construir la sucesión. Construimos con la condición adicional. No, la idea de la condición adicional no tenía nada que ver con el resultado, pero necesitamos porque la derivada es 2 por omega n. Entonces necesitamos asegurar que omega n nos trae nuevos factores P. Entonces, ¿qué mejor que decir que es 1 módulo P? No trae factores. Es la misma idea. Un par más que les quiero indicar, pero no demostrar con tanto detalle, porque la demostración no es interesante. Van a reconocer algunos términos, pero no es el lema de Jensen. Entonces no quiero entrar. Ese merecía el detalle que le di. El segundo lema que les hablaba, condiciones necesarias para que esta cantidad sea
menos 1. Si el primo P no divide a 2 por A por B, el resultado debe ser 1. Bueno, recuerdo, queremos controlar lo que vale menos 1. Entonces aquí tenemos la condición. Para valer menos 1 tiene que ser 2, dividir A B, o ser infinito. Esa no es obligación, pero esa es la condición necesaria. Ya estamos leyendo esta línea. Ya para acá. No voy arriba, necesito los botones. Eso voy a dejar que la mira. No, como les digo, es decir, como técnica para este caso, así vamos a recordar todas estas ideas de los residuos cuadráticos, de las raíces primitivas. ¿Cuál es el punto central acá? Es que P es un primo impar. Porque no divide a 2AB. Entonces es impar. Y en los primos impares tenemos todo lo que se llama residuos cuadráticos, o sea, de raíces primitivas. Bueno, también de residuos cuadráticos. Por ejemplo, que el producto de dos números que no son cuadrados sí es cuadrado. Eso es crucial. Porque la idea es ver si A o B, recuerden, el objetivo de este símbolo era ver que una expresión de esta forma, ¿verdad? Que una expresión de esa forma sea un cuadrado. Entonces, si A o B son cuadrados, bueno, hacemos 1, 0, 0, 1 y el resultado es un cuadrado. Ahora, si ninguno es un cuadrado, bueno, los dos son potencias impares de la raíz primitiva. Y uno empieza a factorizar, ahí un truco, básicamente un truco de coger ahí el número correcto para factorizar por una potencia de la raíz primitiva y sale un cuadrado. Entonces, no. Aquí nos importa más el resultado que el método. De todas maneras, lo que voy a esperar en esta próxima, así que le voy a recordar para la próxima sesión del jueves los distintos lemas que vamos a utilizar. Recuerden la finalidad, saber cuándo podría ser que el resultado sea menos 1. En aquellos que sí dividen. Y último, porque no lo voy a hacer, entonces es bueno mencionarlo. Poder lograr menos 1 precisos. Este sí que es técnico, ¿verdad? Sea un número divisible por P, pero no por P cuadrado. Entonces podemos encontrar un no múltiplo de P que da exactamente menos 1. Y la idea es, bueno, que no hace que mostrar que esa expresión no podemos hacer que sea un cuadrado. Básicamente la idea es que A es divisible por P, pero P no es divisible por P. Entonces, bueno, suman las fracciones, hacer el denominador va a ser un cuadrado, el numerador sabe qué tiene que pasar para que sí, qué tiene que pasar para que no. Y la idea importante acá es que P no es un cuadrado, módulo P cuadrado. Entonces, la idea es que si X es un cuadrado, X entonces A. Si alfa es un cuadrado módulo P cuadrado, entonces o P no divide alfa, o P cuadrado divide alfa. O sea, alfa es 0. No puede quedar a medias. P no puede tener una. P por sí no puede ser una raíz cuadrada, no puede ser un cuadrado módulo P cuadrado. Entonces eso es lo que va a pasar. En el numerador aquí, como A tiene un factor P pero no otro, y B no tiene ninguno, van a ver que nunca nos pueden evitar esa situación. Y voy a parar aquí, antes de terminar la próxima clase, voy a terminar esta demostración. Entonces les voy a recordar los enunciados de los temas. Porque como vieron el dibujo, la gracia es cómo nos vamos a utilizar
Hay otro más adelante que también quiero ilustrar algunos puntos de la demostración porque también es importante más allá del resultado. Pero para los otros, bueno, miren las demostraciones, va a estar subido el documento, pero nos va a importar más el enunciado en lo que sigue. Y después, bueno, después les voy a contar que es un campo de números y todo eso que les prometí. Bien. ¿Para aquí, por aquí? Muchas gracias. Creo que puedo hacer preguntas. ¿Tienes cualquier consulta, sí? Yo tengo una consulta. Claro. De la definición de las clases de ahí, me quedado la impresión de que es necesario que es un cuadrado desde un n hacia arriba, Sí, como para todos. sí. Pero en la demostración construimos n arbitrariamente grande. El primero tiene un punto cortito y el segundo no necesariamente, entonces no sé. Lo que pasa es que ser un cuadrado baja. O sea, si alguien es un cuadrado módulo P de la 100, también es un cuadrado módulo P de la 99. Ya. Entonces necesito un conjunto cofinito, ¿no? O sea, que nunca pare de crecer y relleno hacia atrás. Sí. Sí. En una parte de cuando estaba el plan de trabajo, Sí. En el lema de Hilbert decía que había una cantidad impar. Bueno, eso se llama un error de tipeo. Muchas gracias por hacérmelo notar. Claramente. Mira, esto no va a ayudar a nada en el PDF, pero me va a hacer sentido. Sí, sí, eso lo tengo que corregir. Tengo que poner una versión modificada. Sí, gracias. Pensé que podía ser un truco con P infinito, pero No, a ver. No, es un error. Para la grabación. Sí.